Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que nos estén viendo. Mi nombre es Fabián Campo, soy MCT para Colombia. Hoy quiero presentarles la carrera Conozca el lado B de Windows Server, en donde vamos a explorar algunas de esas novedades y esas características que nos trae esta nueva versión del sistema operativo. No se vayan, quédense con nosotros a explorar estos 6 módulos siguientes. Bien, gracias por seguirnos acompañando. Ahora, en nuestra academia Conozca el lado B de Windows Server 2016, vamos a arrancar con el módulo 1. Mi nombre es Fabián Campo, yo soy evangelizador para Microsoft en Colombia, soy consultor para Globe Management Group, una firma que es partner de Microsoft aquí en Bogotá, en Colombia, y tengo más de 20 años de experiencia, principalmente en proyectos de infraestructura, de cloud, de Office 365, con pequeños y grandes clientes en Bogotá. También he sido Xbox Ambassador por más de 5 años, y hace más de 10 años vengo siendo Microsoft Certified Trainer para los distintos partners de entrenamiento en Bogotá. Habiendo hecho esta introducción, entonces los 6 módulos que vamos a abarcar en esta academia incluyen el despliegue de Windows Server, entender y conocer cuáles son las diferentes versiones, cuáles son las distintas presentaciones como podemos instalar Windows Server. Vamos a ver en un segundo módulo la gestión de storage, de almacenamiento, de la administración de los discos duros. En un tercer capítulo, en un tercer módulo, vamos a hablar de storage pool, en donde vamos a generar volúmenes a partir de colecciones de discos duros. En un cuarto módulo hablaremos de la deduplicación de datos, que es una característica novedosa que mejoraron bastante en Windows Server 2016. Ya no la habían presentado en Windows 2012 R2, pero bueno, aquí vamos a hacer la demostración del ejercicio. Tenemos en un quinto módulo la instalación de nano servers, y por último hablaremos de la implementación de servidores Core Edition, pero haciendo uso y gala de esa interfaz minimalista que es la línea de comandos para los Core Edition. Entonces, sin más, arranquemos hablando de cuáles son los requerimientos para la implementación de Windows Server. Tenemos distintas ediciones de Windows Server. Hay una edición completa que incluye interfaz gráfica, lo que se conoce como el GUI, y esta edición tiene un peso aproximado de 7 a 8 gigas una vez que es implementado, que es instalado. Sin embargo, la versión que viene para instalación por defecto en Windows Server ya no es la edición que tiene la interfaz gráfica, sino la Core Edition, que es una edición orientada al shell, a PowerShell, orientada a todos los roles y todas las funciones, pero suprimiendo la interfaz gráfica, lo cual reduce la superficie de ataque, reduce la tentativa para que un usuario final resulte manipulando en el servidor el explorador de Windows, por ejemplo, el navegador de internet, o simplemente que por curiosidad se les dé por ir a conectarse en el servidor. Cuando un usuario final ve que el servidor no tiene interfaz gráfica, simplemente lo hace a un lado porque ya no le parece llamativo tocarlo o trabajarlo. Sin embargo, para nosotros en TI no tiene ninguna limitación, porque lo podemos administrar desde otro servidor haciendo uso del Server Manager. Podemos hacer uso también de Shell remoto, PowerShell remoto, o podemos instalar en nuestra PC las herramientas administrativas que se llaman las RSAT, Remote Server Administration Tools. Esas Remote Server Administration Tools las podemos encontrar en el sitio web de microsoft.com/downloads, y allí podemos buscar la edición que se ajuste
a nuestro sistema operativo del cliente de nuestra PC, desde la cual podremos administrar directorio activo, DNS o cualquier otro rol, sin iniciar una sesión de escritorio remoto. Entonces, volviendo al tema de las ediciones, tengo 3 ediciones. Tengo edición con interfaz gráfica, edición minimalista en Core Edition y una tercera edición que es la Nano Server. Esta edición Nano Server tiene un peso aproximado de 500 megabytes. Es una edición que viene mucho más compacta, mucho más reducida, solamente es, por decirlo así, el kernel, y yo le voy a inyectar los módulos o package sobre la funcionalidad que yo espero que haga ese Nano Server. Si yo quiero que sea un Nano Server para publicaciones web, entonces pues le inyecto el package para IIS. Aún así, se sigue manejando el tema de versiones estándar y data center, y encontramos además que hay unas ediciones para pequeñas empresas como la Essentials, y hay unas ediciones que no se consiguen a menos que vengan de fabricante, que son las Storage Edition. Entonces, teniendo presente estas ediciones y estas versiones, miremos ahora cuáles son los requerimientos de máquina. Para implementar un Windows Server se recomienda que sean procesadores de más o menos 1.4 GHz y alrededor de 2 GB para una edición con interfaz gráfica. Si vas a montar una edición data center, el ideal es que tengas mucha más memoria RAM para que puedas, bien sea volverlo un Hyper-V y sacarle mucho más partido. Sobre un data center puedes tener muchas máquinas virtuales, todas las que el hardware te aguante. Entonces estaríamos hablando de un host que podría llegar a tener 512 GB de memoria RAM, 512 núcleos, que podría llegar a manejar 1000 máquinas virtuales. Entonces los topes hoy en día son mucho más grandes, pero debemos ser conscientes de para qué queremos la máquina al momento de comprarla o de dimensionar la adquisición. Si lo que esperamos es simplemente un servidor que haga de file server, que haga storage, pues no necesitamos una máquina tan robusta, necesitamos que tenga unas 4 GB de memoria RAM, y podríamos más bien considerar que el sistema operativo no te ocupe, no te cargue tanto la memoria RAM, y podríamos más bien usar un Windows Server Core Edition, en donde el sistema operativo pues no te va a recargar para sus efectos gráficos y de navegación, no te va a requerir muchos recursos de máquina ni de memoria RAM. Se dedica más bien a administrar o a compartir los recursos con los clientes que vienen a consumir. Entonces, por último, si estamos haciendo uso de una Nano Server, las máquinas Nano Server, como les dije, ocupan 500 megas de espacio en discos, muy poquitos, menos de la décima parte de lo que ocupaba una con interfaz gráfica. Pero las mejoras no están solo por ese lado, también te van a correr desde 128 megas de memoria RAM. Entonces un Nano Server dedicado a solamente una publicación web de 500 megas de espacio, 128 megas de memoria RAM, comparado con una máquina estándar Windows Server con interfaz gráfica que mínimo te pedía 2 GB de memoria RAM, pues estamos hablando de una comparación en donde podría divinamente meter 8 pequeños Nano Server que hicieran la misma tarea que ese Standard Edition. Estamos hablando de ampliar o de darle un mejor manejo a las solicitudes, a las sesiones que están iniciando los clientes, porque están entrando muchos más clientes por un batallón de pequeños Nano Server que lo que lograría administrar un solo servidor con interfaz gráfica haciendo las veces de IIS. Entonces, requerimientos para concluir el tema: 2 GB de memoria RAM,
32 GB de disco duro, procesadores de 1.4 GHz para un Windows Server con interfaz gráfica. Requieres menos memoria RAM para los nano server, requieres menos espacio en disco y obviamente el procesamiento pues también está mucho más fraccionado, aprovechamos mejor el procesamiento. Ahora, ¿cómo es el proceso de instalación? El proceso de instalación viene asistido por un momento de preinstalación donde yo escojo, al momento de insertar el DVD de los medios de instalación de Windows Server 2016, tendríamos esa etapa de preparación, de escogencia en qué disco o en qué volumen voy a instalar el Windows Server. Si lo voy a dejar en donde queda por defecto en C, Windows, o voy a preferir instalarlo en otra ruta. Paso seguido, el proceso de instalación me va a preguntar si estoy de acuerdo con el contrato de usuario final y qué versión de Windows quiero instalar. Versión me refiero a si quiero estándar, con interfaz gráfica, sin interfaz gráfica, o sea, Core Edition. Si quiero Data Center con interfaz gráfica o Data Center sin interfaz gráfica. Fíjense que al momento de hacer la instalación no me está ofreciendo hacer la implementación de un nano server. Si yo quisiera instalar un nano server, no lo puedo instalar desde el autorun que tiene el medio de instalación de Windows Server, sino que me toca preparar la imagen y eso es un proceso que vamos a hacer por allá en el quinto módulo de esta carrera. Vamos, después de haber escogido si queremos con interfaz gráfica, sin interfaz gráfica, estándar o data center, entonces vamos a continuar con el proceso de instalación que ya nos lleva, después de que descomprime, detecta hardware, nos lleva a un estado de out of box experience, en donde ya nos pregunta, bueno, ¿en dónde estoy? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo me llamo yo? ¿Cuál es la zona horaria? ¿Sí? Ese proceso de post instalación ya nos deja personalizar la máquina, ponerle una dirección IP, vincularlo al dominio, si quiero habilitarle las actualizaciones automáticas, el escritorio remoto, todo eso viene ya como fase post implementación. Yo diría que este ha sido como el contenido de este primer módulo y me gustaría hacerles una pequeña demostración de esto que les acabo de mencionar, de cómo es el proceso de instalación de Windows Server, y nos vamos de una con la demostración. Bueno, entonces nos vamos con la demo. Para comenzar, quiero crear una máquina nueva. Virtual Machine, vamos a decir aquí el siguiente. Esta va a ser una Win 2016 demo, le voy a poner. Y vamos a decirle aquí máquina generación 1, me voy a complicar. 1 GB de memoria RAM, no quiero usar memoria dinámica. Conectémosla a Internal Virtual Switch. Siguiente. Y ahorita le instalamos el sistema operativo. Quiero ver que arranque. Sí, perfecto, arranco. No tiene el sistema operativo aún. Apagamos. Ahora bien, vamos a proceder entonces al ejercicio de instalar. Entonces voy a insertarle el DVD con la imagen de Windows Server. Ahora. Entonces vamos a decirle, ya continuando aquí con la demo, vamos a decirle insertar un DVD. Vamos a decirle acá, buscamos nuestro DVD 8492, excelente. Y ahora al encender la máquina virtual, que no tiene un sistema operativo aún, entonces bien,
Esto es lo que llamo una etapa de preinstalación. Aquí nos está dando la bienvenida. Hola señores, bienvenidos. Este es el proceso de instalación. Cómo quiere instalar en inglés, con el input, el teclado en inglés. ¿Sí? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres instalar o quieres reparar? Entonces vamos con la instalación. Y fíjense que al llegar a esta ventana de selección, el sistema operativo por defecto es el que no tiene interfaz gráfica. Por el contrario, si yo quisiera instalar uno con interfaz gráfica, pues entonces debo escoger donde dice Desktop Experience. Entonces voy a hacer el ejercicio instalándolo con interfaz gráfica y enseguida en el sexto módulo hacemos la instalación sin interfaz gráfica. Nos vamos en el disco duro tal como está y arranca el proceso de instalación. Yo, Fabián Campo, a pesar de mis años de experiencia, desconozco todo lo que por debajo está haciendo este proceso de instalación. Sé que debe descomprimir binarios, librerías, un montón de drivers, debe detectar hardware, debe hacer un montón de pasos, pero desconozco la secuencia exacta. Este es un proceso que toma de 15 a 20 minutos. Entonces, ya volvemos. Entonces, aquí ya terminó. Nos está pidiendo password para el administrador. Vamos a ponerle pa55w.rd. Me quedó mal. Excelente. Fíjense que la experiencia de escritorio es muy parecida a la de Windows 10. Ya viene con papeles tapiz, ya. ¿Por qué hago esta apreciación? Porque en Windows 2012 había que instalar un complemento de Desktop Experience. Era adicional, mejor dicho. Entonces aquí dijeron, si va a tener escritorio, pues que tenga escritorio de una vez con todo. Entonces ya se soporta aceleración gráfica, ya viene con muchas mejoras de escritorio. Bien, al igual que las versiones 2013 R2, 2008, 2008 R2, 2012 y 2012 R2, vamos a encontrar algo que se llama un Server Manager. Y este Server Manager es una consola no solo de administración local, donde yo puedo ver los eventos, los servicios, sino que como se dan cuenta me aparece una opción de All Servers. Entonces yo aquí dando clic derecho podría adicionar otros servidores para hacer gestión de otros servidores desde aquí. Lo que se busca con esto es que a partir de un Server Manager yo pueda vincular otros servidores como los Core Edition o los Nano Servers y pueda tener en una sola consola la administración de todos los demás. Bien, eso es todo en este capítulo. Muchas gracias por acompañarnos. Volvemos en breve.